Buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos los que están apoyando a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy nos vamos a hacer una serie todavía. El día de hoy va a ser algo más especial, ¿no? O sea, considerando algo que va a suceder en algunos días. Vayan conmigo. La historia que vamos a leer el día de hoy es de Hechos capítulo 19, por favor. Esto no necesariamente va a ser el enfoque de la prédica, pero simplemente les quería contar una historia para que quede más claro el mensaje que quiero dar el día de hoy. Esto es un ejemplo, nuevamente es Hechos capítulo 19. Esto es una historia de, aunque no lo crean, avivamiento. Para nosotros en la iglesia moderna pensamos de que el avivamiento es un concepto moderno, de que no hay ejemplos en la Biblia de eso, pero realmente sí lo había. En este caso fue cuando Pablo se fue a la ciudad de Éfeso. Entonces hubo un avivamiento en Éfeso y la razón por la cual este avivamiento fue necesario fue porque había una potestad sobre la ciudad de Éfeso en esa época. No voy a leer todo el capítulo necesariamente, pero la historia, yo voy a empezar desde el 8, en donde había, básicamente en esta época, después de la conquista de Alejandro Magno, casi todo lo que era el imperio romano tenía la influencia griega, y incluso eso incluía los dioses y las religiones de los griegos, y los romanos adoptaron a estos dioses y dioses de los griegos y simplemente les pusieron nombres en latín, nombres romanos. Por ejemplo, Zeus, que fue conocido como el dios más grande de los griegos, él fue llamado Júpiter. Si eso es una familiar, los planetas que tenemos en nuestro sistema solar fueron nombrados después de los dioses de los griegos, pero ahora con los nombres romanos. Hasta, por ejemplo, Afrodite fue llamado, en español se llama Venus, ¿no? También, ¿cómo llaman el planeta, ese planeta? ¿Se acuerdan de los planetas? Ya, Venus en español. No, Venus. Venus, eso es lo que estaba diciendo. Básicamente, entonces, todos esos nombres son un dios o una diosa. En el caso de Venus es una diosa, obviamente. Pero en este caso había otra diosa de los griegos. En griego se llamaba Artemis. Y en latín la llamaban Diana. Entonces el nombre Diana viene de eso. Entonces Diana fue la diosa principal de la ciudad de Éfeso. Ella fue la diosa de brujería. Entonces todo lo que era hechicería y todo eso venía de ella. Entonces por eso cuando vamos a leer la historia, esto va a tener sentido. Voy a empezar desde el 8 nomás, no voy a leer todo el capítulo. Dice que Pablo entró en la sinagoga en la ciudad de Éfeso, o sea, había una comunidad judía ahí en Éfeso. Por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, de Jesús, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Imagínate, entonces Pablo ministró en Éfeso por 2 años. De manera que todos los que vivían en esa parte, dice Asia lo que es ahora esa parte oeste de lo que ahora es Turquía. En esa parte se llama Asia también. Oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malignos se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre del Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esqueva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos, de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, otra traducción dice la brujería, juntando sus libros,
los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio o su valor y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, el equivalente a 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Antes de esto yo hice unos cálculos, o sea, el valor de todo ese dinero que se gastó básicamente cuando quemaron estos libros fue el equivalente a lo que ahora sería $200,000 estadounidenses. Hice los cálculos de todo eso. Entonces, como les dije, esto es un ejemplo de un avivamiento. O sea, Pablo llegó y primero él fue a los judíos. Esa era su costumbre. En cada ciudad del Imperio Romano siempre había una comunidad judía, entonces solo tenía sentido de que él, siendo un rabí judío, él iba. Y sí, Pablo, Saulo de Tarso fue conocido por todo el imperio. Imagínense, mucha de la gente en el Imperio Romano, recién cuando él llegaba a su ciudad, recién se enteraban de que él ahora seguía a Jesús. Acuérdense de que Saulo de Tarso era famoso mucho antes de que él empezó a seguir a Jesús. Él fue conocido como el enemigo mayor del cristianismo. Entonces a todos le llamaba la atención cuando él empezaba a probar desde las escrituras de lo que ahora para nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento. Eso era la única Biblia que existía en esa época, de que Jesús era el Mesías. Empezaba con los judíos, pero de ahí los griegos también les llamaba la atención. Y al ver básicamente de que el poder del Jesús verdadero era más fuerte que sus dioses, que su magia, e incluso que alguien que abusaba el nombre de Jesús, pero literalmente atacados por un demonio, dice que se les llenó de un temor reverente a Dios. Y se dieron cuenta de que Jesús era el Dios verdadero, no Zeus, Atena o cualquier otro dios o diosa que tenían ahí. Entonces, lo que me llama la atención es de que al ver eso, o sea, al conocer quién era el Jesús verdadero, no les costó rendir, o sea, no les costó entregar, incluso quemar algo que para ellos tenía mucho valor. No solamente valor espiritual, sino valor, o sea, de moneda. Imagínate, como les digo, imagínense quemando 200,000 dólares americanos. ¿Lo harían? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente para que la gente de esa época, miren nomás al ejemplo de Pablo, las señales y los milagros que él hacía? De ahí viene esa historia famosa de que la gente, como había tanta gente ahí que querían estar con Pablo, y Pablo no tenía tiempo para poder orar por cada persona. Dice, ok, agarra un pañuelo, cualquier pedazo de ropa, tócalo, toca su brazo, su espalda, lo que sea que puedas alcanzar, como la mujer que tenía el problema de sangre. Lleva ese pañuelo, a la casa de la persona que está enferma o alguien que está endemoniado. O sea, imagínate, tan solo un pañuelo tocaban a Pablo y lo llevaban a los brujos, y los brujos se les iba el poder. Entonces, una combinación de un montón de cosas hizo que la gente de Efeso se dieran cuenta que todos estos libros de magia quizás tienen un valor de moneda, o sea, un valor económico, pero no tienen valor espiritual. El Dios de Pablo era mucho más fuerte. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? En unos días se va a celebrar el Halloween y originalmente es una celebración que empezó en las Islas Británicas, lo que ahora es Inglaterra, Escocia, especialmente Irlanda, más que todo Irlanda. Esa tradición llegó a Norteamérica, a lo que ahora es Canadá y Estados Unidos, por los inmigrantes pues, que venían de esa parte del mundo. Pero lo que me llama la atención es de que ustedes saben de que Latinoamérica tiene un problema de identidad. Si les estoy diciendo la verdad, si esto les ofende, siempre les estoy diciendo la verdad. Anhelan ser estadounidense. Es por eso que incluso yo observo cada año que voy a Perú, me alegro de que mis amigos, por ejemplo, aprenden inglés. Les sirve porque el inglés se ha vuelto el idioma internacional. Un tipo de Marruecos quiere hablar con un tipo de Japón. La probabilidad de que el japonés hable árabe o de que el hombre de Marruecos hable japonés es muy improbable. Y tendrán que bajar Duolingo en su teléfono, ¿no? Pero ¿qué idioma van a tener los dos? Al menos algo en común. Al menos para saludar. El inglés, pues. Entonces me alegro de que los jóvenes, no solamente en Perú, en toda Latinoamérica, por todo el mundo, en casi todas las escuelas, por ejemplo, tengo un amigo egipcio que me dijo que sí, el árabe es el idioma oficial, pero en las escuelas todos los niños aprenden inglés. Me alegro de eso.
es más fácil comunicar internacionalmente, pero una mala consecuencia de eso es de que toda la basura que viene de mi país, incluso que viene de Canadá y Estados Unidos, también está llevando como influencia en esos países. Como viento en Netflix y en YouTube y todas las series, quieren ser como los estadounidenses. Los estadounidenses creen en Santa Claus, ok, yo también voy a celebrar Santa Claus. Los estadounidenses, no sé, ¿qué hacen? Ah, vaping. No sé cómo lo llaman en español. Esa cosa que es como un cigarrillo electrónico que no usa humo, sino usa steam, usa vapor. Eh, y soplan hacia. ¿Han visto? Eso viene de Latinoamérica. No, fue inventado en Estados Unidos. Pero voy a Perú y veo en la calle, por los que se han ido a Lima, estoy por Larcomar, veo un montón de jóvenes. Quieren tanto ser estadounidenses, se pintan el cabello rubio, es, what's up, man, soy cool. A mí me da risa, siendo alguien que es de Norteamérica, digo, mira, imiten lo bueno, no la basura. En mi país, Canadá, y en Estados Unidos hay un montón de basura. Les digo como canadiense, por favor, no lo imiten, por favor. Lo bueno sí, eso de ser ordenado, ser puntual, eso sí imita, pero la basura que viene de acá, por favor, no la imiten. Y una de esas basuras que llegó a Latinoamérica es el Halloween. Me acuerdo cuando yo era niño, yo iba a Perú, yo tenía 4 o 5 años, nadie sabía lo que era el Halloween. Pero ahora, bueno, no ahora, o sea, desde hace unos años ya veo a la gente que publica en las redes sociales, todos los jóvenes ahora celebran el Halloween. Y es otro síntoma, ¿no? Del problema, problema de identidad. Oh, estamos viendo en las series de Netflix que en Estados Unidos celebran a la muerte y la brujería y todo eso. Entonces yo también lo voy a hacer para que yo sea cool, como ellos. Hermanos, no son cool, son insensatos. Digo eso para no decir otra palabra. Esto es de la iglesia. Esa es la verdad. Entonces, como les digo, es un síntoma de un problema de identidad. ¿Y por qué les quería mostrar esta historia? Porque esto no es el único ejemplo de avivamiento. En el libro de Hechos capítulo 2 hubo un avivamiento cuando el Espíritu Santo descendió con poder, ¿se acuerdan? Y la gente empezaron a... 3.000, imagínate, 3.000 almas se bautizan en un solo día. Eso es un buen problema de tener. Es como otro buen problema. No tenemos suficientes Biblias porque demasiada gente quiere una. It's a good problem, buen problema, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es la última parte de que, o sea, por su convicción, por ahora reconocer a Cristo como el verdadero Dios, y de que sus dioses y sus diosas como Diana y los otros dioses no servían, y que la brujería ya no servía, que el Espíritu Santo era mucho más fuerte que cualquier espíritu maligno que existía en esa ciudad, estaban dispuestos a rendir, o a literalmente entregar lo que era algo de valor para ellos. Y ahora la historia continúa, para los que quieren leer en la casa, si continúan leyendo el Hechos capítulo 19, el negocio de esta gente dice que el tumulto de los plateros, o sea, y hacían estatuas y estos modelos del templo de Diana, ellos se enojaron con Pablo porque ahora estaban destruyendo su negocio, porque ahora todo el mundo ahora quiere seguir a Jesús, ya no están comprando los ídolos de Diana o de cualquier otra cosa, entonces, ¿dónde se va su negocio? ¿No? Eso es una historia para otro momento, pero el punto es de que esta gente, incluso estos brujos, estos son brujos, porque ¿quién más va a tener libros de brujería? Los brujos arrepentían de sus pecados, y muchos quizás poseídos por espíritus malignos fueron liberados por el Espíritu Santo. Entonces, hay una película que muestra, donde hacen como una fogata enorme, y todos uno por uno empiezan a botar ahí sus libros, cada uno por uno al fuego. Libro de tal cosa, de Dios a tal, Dios tal, todos ahí. Un incendio, en la película parece como si fuera una ofrenda para Dios. Están sacrificando esto porque están ganando algo mucho más valioso, que es el Evangelio, pues. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque incluso mi mamá habló hace poco de que hay un montón de cristianos incluso que están tratando de justificar el Halloween. De que no hay nada más. ¿Acaso es pecado comer caramelitos? ¿Acaso es pecado vestirse como, no sé, como un animalito, un ángel o cualquier cosa? Les digo la verdad, la respuesta es no. No es pecado comer caramelitos.
no es pecado ponerte un disfraz, por ejemplo. Yo me he visto como Pablo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Todavía tengo mi camiseta. El problema mayor son dos cosas. Uno, aunque todo el mundo, la gente en Canadá, Estados Unidos y ahora en Latinoamérica, quizás no toman ese día en serio, pero hay un grupo de personas que sí lo están tomando en serio. Los brujos todavía existen. Y ustedes mismos pueden buscar en YouTube, si no me creen, hay un montón de testimonios, en inglés y en español. Yo he visto los testimonios en inglés más que todo. Un montón de ex brujos y brujas que ahora sirven a Cristo. Por nombre les puedo dar dos. Una mujer se llama Carol Kornacki, pueden buscar su video. Y un hombre, John Ramírez, un puertorriqueño. Y también hay un montón también en español que he visto. Todos tienen algo en común. Cuando empiezan a servir a Cristo, empiezan a advertir a todo el mundo sobre el mundo de lo cual ellos se fueron. Se huyeron de eso, de ese mundo de oscuridad, de tinieblas. Cristo los salvó. Eran, por ejemplo, el ejemplo de John Ramírez, por ejemplo, tenía una atadura espiritual con el mismo Satanás. Y cuando él se convirtió al cristianismo, Satanás no le quería soltar. Dice, tú perteneces a mí. Y le decía, no, pertenezco a Cristo ahora. Y Cristo lo salvó. Pueden ver su testimonio, no voy a spoilear su testimonio, lo pueden buscar en YouTube. Increíble. Pero todos ellos dicen lo mismo sobre Halloween. Le preguntas a un ex brujo que ahora sirve a Cristo si ellos celebrarían Halloween, permitirían que sus hijos salgan a celebrar Halloween, todos te van a decir que no. ¿Qué sabe un ex brujo o ex bruja que una persona normal no sabe? Seguro que no tienen experiencia con las tinieblas, ¿no? Si todos estos ex brujos y brujas me dicen de que hay algo que sucede en el mundo espiritual en esa noche y por esa razón no deberíamos tener ninguna parte con eso, creo que voy a escuchar al experto. Bueno, ex expertos, ¿no? Y cuando yo veo, lo que me entristece más no es la gente del mundo que celebra Halloween, porque es cierto, tu vecino no, quizás no es brujo, tu vecino es un hombre que trabaja, una esposa que es bien amable, siempre te pregunta, hey, qué tal tu día? Y para ellos, simplemente es un día, bueno, mi hijo le gusta Iron Man de los Vengadores, entonces él que se quiere vestir como Iron Man y comer caramelitos. Eso mismo, eso mismo no es pecado. La razón por la cual evitamos celebrando ese día es porque hay algo que sucede en el mundo espiritual. Bueno, también hay, por si acaso, aún para los que no son cristianos, aún pues, les voy a ser sincero, aún si yo no fuese cristiano, yo no permitiría que mis hijos vayan solos de noche casa a casa. Porque tú sabes qué tan fácil es que un hombre peligroso, porque todo el mundo está ofreciendo caramelitos, entonces no se va a ver raro que un hombre diga, entra a mi casa, yo tengo un montón de caramelitos, o entra a mi auto, tengo un montón de caramelitos a un montón de niños. Aún no siendo cristiano, eso suena como una buena idea. No. Me acuerdo cuando yo era niño, mi mamá se acuerda de esto. Vivíamos cerca de una tienda de, ¿cómo se dice? Grocery store en español. Un supermercado, gracias. Un supermercado y en la parte donde agarras tu carrito, había como una pizarra más o menos. No una pizarra, ¿cómo dice? ¿Un boletín se dice también? Un boletín, y tú sabes, seguro que en sus países también tienen algo parecido, donde hay alguien que quiere publicar, o estoy vendiendo mi bicicleta, lesiones de piano, por ejemplo, y llama el número tal. Yo me acuerdo, mi mamá se acuerda de esto. Íbamos, en esta época del año, en octubre, íbamos al supermercado para hacer las compras y en ese mismo boletín, ¿sabes lo que veíamos más que todo? Un montón de fotos de niños perdidos, niños desaparecidos. Decía niña, no sé, 5 años, y tenía una foto de la niña. Cabello rubio, ojos azules, de estatura tal. La última vez que la vieron estaba usando un polo rosado, con jeans, visto desde tal fecha. Y, incluso yo leía, y había niños que habían estado ahí desaparecidos por 3 años o más. ¿Cómo le dices a un padre? Lo siento, pero creo que ya fue. Pero lo que me llama la atención, yo veía un patrón. Siempre en octubre veías más fotos así, o sea, más niños desaparecidos. Octubre, noviembre, por esa parte. Hmm. Y después yo me acuerdo, mi mamá también se acuerda de esto, cuando siempre veíamos las noticias, esto fue antes de que existiera el Wi-Fi.
veíamos las noticias, CTV, CBC, todos los canales. Si estás en Canadá, sabes de lo que estoy hablando. Y me acuerdo que siempre el día después, o sea, el 1 de noviembre, para los que viven acá en Toronto, quizás conocen el Humber River, el río Humber, que queda en la parte oeste de la ciudad de Toronto. Yo me acuerdo de eso, yo tenía unos 6, 7 años y estaba viendo las noticias con mis padres y alguien había llamado a la policía, el 911, que es el número de emergencia acá en Canadá, que habían encontrado cerca del río, unas estacas, como más o menos de este tamaño. Y encima, cabezas, o sea, cabezas decapitadas de una cabra. Espero que no estén comiendo mientras que les estoy diciendo esto por si acaso. Pero, o sea, están viendo un patrón, ¿no? ¿Qué pasó? Una cabra cometió suicidio y puso su cabeza sobre la estaca. O había alguien haciendo un ritual satánico o de brujería que hizo eso. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. Quizás no es pecado ponerte un disfraz no sé, ¿cuáles son los otros? De Spider-Man o de Captain America, no sé qué, comer caramelitos. Eso mismo quizás no es pecado, pero hay algo que sucede en el mundo espiritual. Y lo que han dicho estos ex brujos, ex brujas, es de que en esa noche es como lo que para nosotros es la Navidad o la Pascua. Imagínense, cuando estamos adorando, ¿no? Decimos que ven Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo viene, sí o no? Sí, viene porque lo pedimos. Jesús dijo, pida y se lo dará, ¿no? Los brujos hacen lo mismo, pero con espíritus malignos, incluso con dioses. Algo interesante, la diosa Diana, que fue adorada en la ciudad de Éfeso, la siguen adorando hasta el día de hoy. La ex bruja que yo les dije, Carol Kornacki, ella decía en su testimonio, dice, yo adoraba a esta diosa, porque es la diosa de la mitología griega, era la diosa de la brujería. Entonces, con razón yo la adoraba. Entonces, y nos dicen de que en esa noche así como los cristianos interceden y decimos, Señor, ven, que tu Espíritu Santo ven, que tu presencia ven, todos los brujos por todo el mundo están orando a sus dioses, que son espíritus malignos, por si acaso, son demonios, para que vengan y hacen su obra en esa noche. Es por eso que después un montón de niños terminan en el hospital, porque encontraron, por ejemplo, ¿cómo se dice? Razor. Eso, ya, cuchillas, o sea, cosas de metal con agujas dentro del caramelo, y después tiene que llevar al niño al hospital. El niño muchas veces muere porque los está cortando de adentro. Hay niños que desaparecen porque ya, ahí está con su canastita de caramelitos, ya, disfruta Spider-Man o no sé qué. Y nunca más ven a ese niño, porque un malo en el barrio dijo, oye niño, ¿quieres caramelitos? Sí, quiero caramelito. Ven a mi auto, tengo un montón de caramelitos. Y nunca más lo ven. Y después, como les digo, la policía el día siguiente encuentra un montón de animales sacrificados. Dime ustedes, a ver, no les voy a predicar, dime ustedes, ¿qué está sucediendo en el mundo espiritual en esta noche? Not good, como decimos en inglés. Entonces, con todo eso resumido, que nosotros como cristianos que celebramos, en vez de celebrar la muerte, celebramos la vida. En vez de celebrar el temor, celebramos el amor que quita el temor. En vez de celebrar las tinieblas, celebramos a un Dios que es luz y es vida. Nosotros como cristianos deberíamos participar en una celebración de la oscuridad, la muerte, brujería, ¿no? Creo que es muy obvio. Mira, incluso desde niño, mis padres ni siquiera me tenían que indoctrinar, como dicen muchos. Yo mismo observaba y en mi espíritu yo sabía que algo estaba mal. Si nosotros servimos un Dios que es vida, es luz, que su amor quita todo temor, ¿para qué voy a celebrar un día dedicado a eso? Incluso todo el mensaje del Evangelio es el hecho de que el pecado entró al mundo y por la raíz del pecado entró la muerte. Pero esa muerte fue vencido por Cristo, que le venció a la muerte con su muerte y su resurrección. Entonces, ¿para qué voy a celebrar a un enemigo vencido? Doesn't make sense, ¿no? No tiene sentido. Entonces, espero que eso les haya quedado muy, muy en claro. Y, olvidé de añadir esta parte.
Lo que me da más tristeza no es el vecino no creyente que lleva a su niño, bueno, que deja que su niño salga. Obviamente hay peligros en eso, les acabo de decir. Pero eso no me da tanta tristeza como los que se llaman cristianos, supuestamente, que quieren justificar al Halloween. Pero es que no hay nada malo, es que vamos a orar sobre los caramelitos y vamos a... ¿Para qué? Es más fácil en una cita. Y para estar seguro voy a ponerme ese chaleco antibalas, ¿se llama? Porque este tiene la tendencia de a veces fusilar a la gente, pero mira, con tal que yo vaya con mi chaleco, en inglés se dice bulletproof vest. Con mi chaleco antibalas voy a estar bien. Y yo le diría, tengo una mejor idea, ¿qué tal si no vas a esa cita? Ustedes entienden la lógica, ¿no? Entonces lo que yo veo es que hay un montón de cristianos que no tienen la misma actitud de estos ex brujos de la ciudad de Éfeso. Ellos estaban dispuestos a sacrificar algo para seguir a Cristo. Cuando yo veo en las redes sociales, en el internet, en YouTube, un montón de cristianos tratando de justificar el Halloween, lo que yo veo, les voy a ser sincero, y no me importa si ofendo a la gente viendo esto, yo veo cobarde. En vez de tener libros de magia que valen 200 a $200,000 estadounidenses, esa cosa de valor que ellos tienen es su temor de lo que opinan los demás. En inglés tenemos un dicho, fit in. ¿Cómo se dirían eso? Ellos quieren, en español sería, ellos quieren fit in con la cultura. ¿Cómo dirían eso en español? Quieren encajarse con la cultura. Es que, pero todos en el trabajo están celebrando y si yo no celebro, van a pensar que yo soy raro. Por si acaso en el trabajo ya todos saben que soy raro. Ya han visto mis videos en YouTube, saben que soy pastor. O sea, si no estás dispuesto a sacrificar eso, un poco de tu orgullo quizás, o tu temor de, oh, que van a opinar mal de mí. Jesús dijo, no eres digno de ser mi discípulo. El que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y si tienes demasiado miedo de lo que van a opinar los demás, entonces tratas de justificar a Halloween, lo siento. Pero estos ex brujos están siguiendo a Cristo mucho mejor que tú. Ellos estaban dispuestos a dar algo mucho más valioso que tú. Es que voy a quedar mal con mis compañeros de la escuela o del trabajo. Hermanos, por favor, tengan un poco de sentido común. Incluso les di no solamente una razón bíblica por lo cual no celebrar Halloween, incluso si ustedes no son cristianos, piénsalo, en cualquier otra noche del año tú permitirías que tu hijo vaya o tu hija vaya sin que el padre esté ahí tocando puertas. No, no lo harían, pero ¿por qué hacen una excepción en el Halloween? ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo espiritual que les ciega la mente. Como les diga, si están viendo esto y no son cristianos, por favor, piénselo 2 veces. Entonces, con eso concluimos, pero con el mensaje del Evangelio. La razón principal por lo cual yo no celebro el Halloween y ningún cristiano lo debe celebrar, no es el caramelito, no es las cabras que encontraron en el Humber River. Eso son razones, están en la lista, pero no es la razón número uno por lo cual yo no celebro el Halloween. La razón número uno es de que es un día dedicado a celebrar la muerte. Y la muerte no es algo que me da miedo. Nosotros como cristianos, todo el enfoque de nuestra fe es el hecho de que servimos y creemos en un Dios que venció a la muerte con su resurrección. Entonces, siendo cristianos que servimos a un Dios vivo que venció la muerte, ¿qué lógica hay en celebrar a un enemigo vencido? Para los que no son creyentes, la muerte sigue siendo un enemigo no vencido. Porque el pago de pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Entonces estamos dando la oportunidad, como siempre, si ustedes todavía tienen a la muerte como un enemigo, ahí está, pero hay alguien mucho mayor que la muerte, que entró a la muerte por 3 días con el propósito de vencerlo. Y por eso dice la Biblia, por ejemplo, les voy a leer otro versículo. Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, él está hablando sobre básicamente todo el enfoque de este capítulo. Él dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano. O sea, no hay punto. Que Jesús era buena gente, que sanaba a la gente, que enseñaba lindo, que los niños lo adoraban. Nada de eso, Pablo dice, nada de eso realmente importa si es que Cristo no salió de esa tumba.
Después de que murió en esa cruz y hubiera quedado muerto, Jesús simplemente hubiera sido otro nice person, otra buena gente, que pobrecito, no mereció morir así. Pobrecito, vamos a llorar, pi, 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 como decimos en Perú. Nuestra fe solamente tiene sentido por el hecho de que Cristo resucitó. Pablo dice acá, él está hablando sobre estos cuerpos que van a resucitar algún día en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces acá dice muy claramente que la muerte ya ha sido vencida por Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer para participar en esa victoria es rendir. Esos ex brujos de Éfeso tuvieron que rendir sus libros de magia. Si eres un cristiano que ha defendido el Halloween por mucho tiempo, tienes que rendir el día de hoy tu orgullo y tu temor de lo que van a decir los demás. Seguir a Cristo vale la pena, hermano. Él está vivo. Señor, te damos gracias por tu palabra y quiero orar también por todas las personas que están viendo esta transmisión. Mientras que va a haber literalmente millones de brujos por todo el mundo, Canadá, Estados Unidos, Británica, Latinoamérica, Asia, un montón de brujos que van a estar diciendo, ven espíritu tal, demonio tal, diosa tal. Nosotros tenemos la fe de que nuestro Dios, cuando le decimos ven, Él vence a ese poder de las tinieblas. Su amor infinito dice que destruye, deshace del temor. Por eso nosotros celebramos un Dios vivo y no tenemos razón por lo cual celebrar las tinieblas, el pecado y la muerte y la brujería. Para ustedes que quizás han celebrado el Halloween y ni siquiera, mira, la celebración del Halloween ni siquiera es lo peor. Lo peor es el hecho de que si no tienes a Cristo, tú estás bajo esa maldición del pecado y la muerte. El mensaje que siempre predicamos de que Jesucristo vino y Él venció el poder de la muerte y del pecado. Ven ante Él con confianza y dile, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí. Yo reconozco que yo soy pecador, yo soy pecadora. Y ustedes mismos saben muy bien todos los pecados que ustedes tienen que confesar ante Dios. La Biblia nos da esta promesa de que nuestro Dios es justo y fiel y Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda iniquidad, de toda maldad. Nosotros servimos a un Dios vivo y nuestro Dios venció a la muerte. Por eso decimos que Jesucristo es el Señor, que sí, Él murió en esa cruz por nuestros pecados, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos, Él venció el poder de la muerte y Él ofrece a todos aquellos que crean en Él vida eterna. Espíritu Santo, no solamente oramos de que tú llenes este lugar y convences a los corazones de los que están escuchando esta transmisión en Facebook Live, sino que en esa noche, Señor, pedimos por tu misericordia que, Señor, protejas a esos niños, porque lo que hacen, lo hacen en ignorancia, Señor. Un niño de 6, 7 años que simplemente quiere vestirse como su superhéroe favorito, esa niña que quiere vestirse como una princesa de Disney, no sabe lo que está haciendo. Para ella es un día para caramelitos. Y van a haber un montón de hombres y mujeres, por si acaso, pero más hombres malos que van a tomar ventaja de esa noche y van a querer secuestrar a estos niños, van a querer violarlos, van a querer hacer, ni siquiera quiero describir, Señor, lo que hacen con los niños, estos ritos satánicos, Señor. Pedimos, Señor, protección sobre estos niños. Perdónalos, los padres, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Protege, Señor, a todos sus niños inocentes, Señor, en esa noche. Mientras que sus brujos van a estar intercediendo para que sus espíritus malignos hagan y tomen influencia de la cultura en esa noche, lo que hacen cada año. Vamos a estar orando, Señor, que tu espíritu, que es más poderoso que cualquier cosa que este mundo nos tire encima, va a estar protegiendo, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio de estos ex brujos y ex brujas que ahora están exponiendo las tinieblas y diciendo a todo el mundo, tengan cuidado. En esa noche,
Los brujos derraman sangre como ofrenda a sus dioses. Nosotros servimos a un Dios que Él derramó su sangre por nosotros, para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. También oro, Señor, por mis familiares, por mi tía y por mi tío en este momento. Pedimos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, que es más alto. Dice que tu misericordia, la Biblia dice que tu misericordia, Señor, es más alto que los cielos están sobre la tierra. Y así de lejos que es el oeste del este, así de lejos has llevado nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor. Confiamos en ti, Señor, de que el mismo Dios que sanó a través de Pablo sigue sanando hasta el día de hoy. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Y les bendigo a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.